La voz del lago profundo. En lo alto de una meseta perdida entre montañas, donde el viento parece murmurar nombres olvidados, se encuentra el lago de Sirawen, un espejo de agua tan quieto que los habitantes del valle lo llaman el ojo que observa desde abajo. Dicen que cuando la niebla lo cubre, el lago respira. Y que si uno se atreve a hablarle, él responde. El historiador Evaristo Calderón, especialista en códices lacustres prehispánicos, llegó al pueblo buscando documentos sobre antiguos rituales de agua. Lo movía una obsesión, demostrar que las civilizaciones mesoamericanas consideraban los lagos como portales vivos entre el mundo de los hombres y el de los dioses dormidos. Sin embargo, lo que hallaría en Sirawen no sería una prueba académica, sino una verdad que rompería los límites de la razón. Evaristo no creía en leyendas, aunque su abuela purépecha le había advertido que el agua también tiene memoria y cuando escucha su nombre, despierta. Pero tras la muerte reciente de su esposa, el hombre buscaba algo más que conocimiento, quería creer que la voz de los muertos podía seguir flotando en algún rincón del mundo. Las primeras noches en la posada fueron tranquilas, hasta que una madrugada la niebla descendió desde los cerros, tan espesa que parecía moverse con intención. Evaristo escuchó un sonido, una nota grave que no era viento ni animal alguno. Salió con una linterna hacia la orilla del lago, y lo que vio le heló la sangre, el reflejo de la luna en el agua palpitaba, como si el lago tuviera corazón. Un anciano apareció detrás de él, envuelto en poncho oscuro, con los ojos grises como piedra mojada. El lago está soñando, le dijo con voz baja. Y cuando sueña, llama a los que están rotos por dentro. El historiador quiso preguntar su nombre, pero el hombre ya se había desvanecido entre la niebla. Solo quedó el sonido del agua respirando, y el eco lejano de lo que parecía ser una voz humana, aunque provenía del fondo. Esa noche, Evaristo soñó con un círculo de mujeres vestidas de blanco, cantando alrededor del lago. Cada una sostenía un espejo, y en todos ellos se reflejaba su rostro, pero con la mirada vacía, sin alma. Al despertar, su corazón latía al mismo ritmo que el oleaje. Comenzó entonces a investigar los antiguos relatos del valle, hallando menciones a una deidad llamada Tzintzimítl, la que habita bajo el espejo. Se decía que, cada cierto ciclo lunar, buscaba entre los vivos a alguien capaz de escuchar su voz y mantener abierto el vínculo entre los mundos. Los aldeanos evitaban pronunciar su nombre. Una mujer le confesó entre lágrimas que su hermano había desaparecido al intentar pescar en la medianoche. Cuando el lago devolvió su canoa, la madera estaba húmeda, pero no por agua, por lágrimas. Evaristo, con el espíritu dividido entre el temor y la necesidad de saber, decidió internarse al amanecer siguiente. Llevaba su cuaderno, un grabador y un espejo antiguo que había pertenecido a su abuela. El aire era pesado, cargado de algo eléctrico, casi sagrado. La superficie del lago no se movía, pero en el fondo parecía latir una luz azul, profunda, pulsante. Entonces la escuchó, una voz femenina, antigua, quebrada por el tiempo. «Evaristo, ¿me oyes?» Su corazón se detuvo un instante. Era la voz de su esposa. El lago, como si respirara, exhaló una neblina densa que envolvió su cuerpo. Los ecos comenzaron a multiplicarse, resonando desde todas direcciones, repitiendo su nombre, deformándolo, arrastrándolo hacia abajo. En ese instante comprendió que lo que estaba frente a él no era solo agua, sino la memoria misma de los muertos. Y cuando la niebla se cerró, el lago dejó de reflejar el cielo. Solo mostró su rostro, y detrás de él, un segundo rostro, antiguo, observándolo con ojos que jamás había visto en vida. El eco en la niebla había despertado. Cuando el primer rayo de sol tocó la superficie del lago, Evaristo sintió una vibración tenue bajo sus pies. La niebla se había disipado, pero en el aire aún flotaba un frío que parecía deslizarse desde otro tiempo. El espejo de agua no reflejaba la luz del día,
sino una oscuridad líquida que parecía absorber el mundo en su interior. Con el corazón acelerado y la mente en equilibrio precario entre la razón y el asombro, acercó el antiguo espejo de su abuela a la orilla. El vidrio, opaco y frío, comenzó a mostrar imágenes que no pertenecían a su presente. Rostros desconocidos, rituales olvidados, un fuego sagrado que se elevaba bajo la sombra de árboles gigantescos. De repente, la superficie del lago se agitó suavemente y frente a él apareció una figura envuelta en vapor, como un reflejo quebrado. Era una mujer de ojos profundos, la piel como agua en calma, el cabello fluyendo entre las ondas invisibles. Su mirada era un llamado, un puente entre el mundo que Evaristo conocía y ese abismo de memorias vivas. Los ecos del lago resonaban en sus oídos, cantos en lenguas que rozaban el alma, gemidos que hablaban de pérdidas eternas, de amores arrancados por la niebla. Cada imagen parecía sacada de un sueño febril, pero el miedo que le oprimía el pecho era tan real como la roca bajo sus pies. Intentó alejarse, pero su reflejo en el agua se quedó quieto, atrapado en un instante que se repetía sin fin. Allí vio su rostro, pero con marcas invisibles de dolor, una cicatriz que no recordaba haber tenido. Una voz resonó en la quietud, susurrante, acariciando la bruma: la memoria no es solo lo que se olvida, es lo que permanece, aunque el tiempo intente callarlo. Evaristo comprendió entonces que el lago no solo guardaba los secretos de los antiguos, sino que los revivía, atrapando a aquellos que osaban recordar demasiado. Con cada momento que pasaba, la frontera entre su realidad y ese espejo oscuro se desdibujaba. La historia se volvía presente, y él era parte de un rito que desafiaba el tiempo y el espacio. La voz de la mujer volvió a llamarlo, más cercana, más urgente: ven, custodio del recuerdo. Aquí se te revelará la verdad del agua que nunca olvida. Y sin poder resistir, Evaristo dio el paso al abismo, dejando que las aguas del lago se llevaran su cuerpo y su alma hacia un mundo donde los susurros de los muertos clamaban por ser escuchados. El agua lo envolvió como un manto helado, y la superficie del lago desapareció sobre su cabeza como un portal entre mundos. Evaristo sintió que su cuerpo se disolvía, mientras su espíritu era arrastrado a un reino donde el tiempo no existía, y las sombras danzaban al ritmo de un tambor ancestral. Ante él se abrió un espacio vasto y oscuro, un anfiteatro natural donde las aguas se transformaban en luz y sombra. Entre reflejos espectrales, comenzaron a aparecer las figuras, guardianes antiguos, de piel translúcida y ojos profundos como abismos. No tenían forma humana, sino que parecían fusionar rasgos de animales sagrados y elementos naturales: jaguares que se desvanecían en niebla, serpientes de agua que susurraban secretos, cóndores con plumas de fuego. La danza de los espíritus comenzó. Movimientos hipnóticos y cadenciosos que trazaban símbolos olvidados en el aire y el agua. Cada giro y salto dibujaba en el espacio mensajes codificados en la lengua de la tierra y el viento. Evaristo se vio atrapado en medio de la ceremonia, su cuerpo vibrando al unísono con el tambor que marcaba el pulso del lago. Una mezcla de temor y asombro lo invadía: no era espectador, sino parte activa del rito. Una voz, profunda y resonante, emergió del centro de la danza: has cruzado el umbral, custodio del recuerdo. Has llamado a los antiguos para que despierten. Ahora debes escuchar, aprender y pagar el precio del conocimiento. La figura central, un espíritu con rostro de mujer y corona de caracoles marinos, se acercó a Evaristo. Su mirada era un océano infinito, y al tocar su frente, una oleada de imágenes inundó su mente: guerras ancestrales, sacrificios en altares de piedra, pactos sellados con sangre y lágrimas. Las voces de los ancestros se elevaron en un cántico poderoso que parecía llenar el vacío del mundo. Evaristo sintió su alma desgarrarse entre el miedo y la aceptación, comprendiendo que su destino ya no le pertenecía. El lago era un guardián sagrado, un espejo vivo que reflejaba el alma de quienes se atrevieran a mirarlo. Y él, ahora,
era parte de ese reflejo para siempre. Cuando la danza terminó y las entidades comenzaron a desvanecerse como humo al viento, una última advertencia quedó grabada en su espíritu: recuerda, Evaristo, que la memoria es también un peso. Y quien la carga debe estar dispuesto a llevar sus sombras. El agua lo devolvió lentamente a la orilla. El sol comenzaba a asomar, pero en el alma de Evaristo ardía un fuego que no se apagaría jamás. Evaristo despertó en la orilla del lago, empapado y temblando, pero ya no era el mismo hombre que había llegado días atrás. En sus ojos brillaba un destello antiguo, como si hubiera capturado en su alma la voz de los siglos. El espejo de agua ya no era solo un cuerpo estático, ahora era un portal viviente, un guardián de memorias que él había aprendido a escuchar y a honrar. Su espíritu se había transformado, impregnado con la sabiduría y el peso de aquellos que, desde la profundidad, habían susurrado sus secretos al viento y al silencio. Caminó por el pueblo con pasos lentos pero firmes, y en el murmullo del viento escuchó voces conocidas y olvidadas. Cada sonido, cada sombra, cada rayo de luz parecía un fragmento de una historia mucho más grande que él. El miedo que había sentido se convirtió en respeto, la duda en certeza, y el silencio en un murmullo eterno que ahora habitaba dentro de su pecho. El lago le había dado un don y una carga: ser el puente entre el pasado y el presente, el guardián de la voz invisible que fluye en el agua, en la tierra, en el aire. Por eso, Evaristo entendió que su misión no terminaba con regresar a la rutina. Su vida se había convertido en un ritual sagrado, una vigilia constante para recordar a quienes habían sido, y para cuidar que sus voces no se perdieran en el olvido. Al caer la noche, con la luna reflejada en la superficie del lago, Evaristo susurró al viento: escuchen, caminantes, porque la tierra habla en susurros. Quien quiera oír debe aprender a callar. En el silencio, la voz del lago profundo nunca se apaga. El lago no solo refleja la luz del cielo, sino también la sombra del alma. En sus aguas reposan los secretos de quienes caminaron antes que nosotros, y en su voz, el llamado sagrado que invita a recordar. Que esta historia sea un puente hacia lo invisible, un eco que resuene en el corazón de quienes buscan la verdad oculta. Gracias por acompañar este viaje al misterio profundo. Si sentiste el susurro de la tierra, suscríbete, comparte esta historia con aquellos que aún escuchan y déjanos ser juntos guardianes del legado eterno. Porque donde el misterio respira, ahí está chamán.